Buenas tardes, habla Wilfredo Aguilar. Es abril 29 de 2020. Estamos grabando otro video para traerles la palabra del día. Ayer estaba leyendo un libro en inglés que se llama Del A a la Z, de términos de la Biblia. Y estaba leyendo los términos, las definiciones de los términos. Um, es bonito poder leer términos de la Biblia. Y llegué a un término donde habla, donde las personas, los teólogos creen que, que el árbol de la vida, del bien y el mal, es la higuera. Es la higuera. Y la razón es porque dicen que en este libro dice que cuando Adán y Eva hicieron ropas, usaron hojas de la hicieron su ropa de hojas, y que estas hojas eran las hojas de la higuera. Entonces por eso creen que el árbol del bien y el mal es la higuera. Y entonces estaba pensando en eso y hice las conexiones en mi mente y dije, wow, sí tiene sentido. Que si estaban cerca del árbol, comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, que la higuera estaba ahí disponible. Entonces usaron las hojas para cubrir la vergüenza de estar desnudos, de verse desnudos después de haber comido del árbol. Entonces, y después de eso, pude hacer otra conexión donde Jesús, maldice la higuera. Donde Jesús maldice la higuera. Y dije, oh, wow. Yo sé que Jesús es el árbol de la vida. No es el árbol de la vida, pero cuando vi Jesús, cuando lee uno a Jesús maldiciendo la higuera, um, se pude ver otras imágenes de cómo un árbol, el árbol que es Jesús, el árbol de la vida, maldiciendo a la higuera, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y lo maldice. Y cuando uno lee ese pasaje, uno lo lee y dice que Jesús lo maldice porque tenía hambre y no había fruto en el árbol. Solo se miraban los frondosos del árbol y se miraba que tenía algo, pero no había nada en el árbol. Entonces es un buen ejemplo de la ley. La ley solo tiene una imagen de que te hace producir, fruto, pero no te hace producir fruto. Al contrario, lo que hace es de que te lleva a la muerte, eso hizo con Adán y Eva, eso ha hecho con Israel, tanto tiempo que han vivido tratando de cumplir la ley, y lo que crea es dolores, sufrimientos, muerte. No funciona. Entonces Jesús por eso lo maldijo, y se me venía a mí la imagen de un árbol maldiciendo a otro árbol. Y Jesús cuando lo maldice, lo seca, la seca la higuera, la seca, y esa higuera termina. Y eso es en el mundo espiritual, cuando ya en el jardín ya no hay dos árboles en el medio del jardín. Ya no existe el árbol del bien y el árbol del bien, conocimiento del bien y el mal. Ya el árbol del bien maldijo al otro árbol y lo secó. Ya lo secó, y ahora solo existe el árbol de la vida, el árbol de la vida. Y entonces esas imágenes, esas conexiones, pude hacerlas ayer, y dije, oh, qué bonito. Y entonces cuando me desperté el siguiente día, seguía pensando en eso, y dije, yo voy a compartir eso en el video de cómo Jesús maldijo al árbol del conocimiento del bien y el mal, y cómo es que un árbol maldice a otro árbol,
Y entonces, y estaba pensando en eso y entonces me quedé pensando que ya sé cuál es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Yo sé que Jesús es el árbol de la vida, pero qué árbol es Jesús? O habrá un pasaje donde Jesús hable de eso. Y ahí ese es el versículo que quiero compartirles ahora, que es Juan 15:5. Y Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son el sarmiento, dice una versión, las ramas, dice otra versión, que dice, el que permanece en mí y lleva fruto, llevará mucho fruto. Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, Jesús aquí habla del árbol y habla que Él es el árbol. Él es el árbol. Entonces ahora sí puedo ver un árbol maldiciendo al otro árbol y no solo saber qué tipo de árbol era el árbol de la vida, que es Jesús, sí, que es la vid verdadera. Y nosotros dice que somos ramas, que estamos conectados a Jesús y el Espíritu Santo va a producir fruto en nuestras vidas para que otros puedan aprovechar, regocijarse en ese fruto. Que por eso Jesús, si ustedes no se preocupen, solo permanezcan en mí y al permanecer en mí, automáticamente van a llegar a fruto y mucho fruto, porque sin mí nada puedes hacer. O sea, no en sí, en cada rama no existe la capacidad de producir fruto. La rama en sí no tiene la capacidad de producir fruto. No es que diga yo, ok, yo me voy a poner las pilas, voy a cumplir con Dios, voy a estar bien, voy a hacer todo correctamente para producir un fruto de vida. No, no funciona así. La vid es la raíz, es el que produce el fruto. Mi trabajo es nada más permanecer en él y por eso por eso Dios levanta a Pablo y muestra la justificación por fe, los regalos de Dios a través de Cristo, muestra lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y cuando se trata del árbol de la vida, es bendición, es vida. Por eso es que las personas que quieren guardar la ley, que quieren acercarse a la ley, no van a traer nada más que maldición, que muerte, porque no hay vida en ese árbol, no hay vida, y ese árbol fue secado. Ya no es cuestión de que va a estar disponible para nuestro alcance, ya no hay, ya ese árbol fue secado por Jesús en el mundo espiritual. Ya Jesús secó ese árbol. Ahora el único árbol que queda y permanece es el árbol de la vida. Y en este árbol no hay muerte. En este árbol hay vida y vida en abundancia. Y entonces nosotros somos parte de este árbol, parte de la vida que hay para el mundo, que está disponible para el mundo. Entonces ese es un gran privilegio. Y esa conexión la pude hacer ahora en la mañana, pensando de lo de ayer, y dije yo, wow, ahí dice Jesús que Él es el árbol, que Él es el árbol. Y usualmente en nuestra imaginación no nos vemos no vemos a Jesús como un árbol, porque un humano no se compara a un árbol. Yo no puedo decir, yo soy un árbol bonito. Uno no tiene no hace ese tipo de conexiones, pero Jesús sí. Jesús dijo, se conectaba con diferentes cosas. Decía que Él era el pan de vida y el que de Él come tiene vida. Entonces Jesús que se hacía, que Él Jesús es la oveja de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay comparaciones de un ser humano a otras cosas. Entonces esa comparación de un árbol que Jesús hace en Juan 15:5 es exquisita. Es exquisita y puede uno, aunque el libro de Génesis no dice qué tipo de árbol era del conocimiento del bien y el mal, o qué tipo de árbol era el árbol de la vida, porque hasta el día de hoy existen los dos árboles. Existen los dos árboles, pero la asociación en el mundo espiritual
que tenían en aquel tiempo es diferente. Nada más quedaron las enseñanzas de que no es bueno la ley. La ley no te va a llevar a vida, la ley te va a llevar a condenación, te va a llevar a muerte, pero el árbol de la vida te va a llevar a la vida eterna, porque ahí hay la misericordia de Dios, el amor de Dios, que es lo que hemos venido hablando en los videos anteriores. Todo esto son dones de Dios, regalos de Dios que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces cuando uno permanece en Él, cree en Él, estos dones se manifiestan en tu vida. Y este árbol de la vida es el árbol que le da vida al mundo, que le da vida al mundo. Entonces, es una bonita enseñanza, y poder descubrir que Jesús, el árbol de la vida, maldice al otro árbol, al árbol que nos estaba causando problemas, que causó problemas a Adán y Eva, que trajo la caída de Adán y Eva, que trajo la caída del mundo, donde el mal reinó, pero ya no más, porque ahora está el árbol de la vida en, en lo máximo, en la máxima posición, en lo más alto. Ya no hay nada que esté en contra del plan de Dios. Y el plan de Dios es de que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que qué lindo poder descubrir, porque yo me preguntaba cuál era el árbol del conocimiento, más bien el mal. ¿Cuál es el árbol de la vida? Y ahora podemos, a través de la Biblia, poder contestar las preguntas, cualquier pregunta que tú tienes. Si tú lees la palabra de Dios, Dios te contesta, Dios te contesta. Um, Pablo hace un buen trabajo compartiendo la gracia, la justificación que viene por la fe. ¿Qué significa permanecer en Jesús? ¿Qué significa permanecer en Jesús para que puedas llevar fruto? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Pablo lo explica a través de sus cartas, y eso es permanecer en Jesús es básicamente entender que Jesús es el que hizo el trabajo, que es la fe de Jesús que nos lleva a la victoria, que es su fe, que es Él es la raíz que produce santidad, verdadera santidad en nosotros, que Él es la raíz que produce el verdadero fruto en nosotros. Pero cuando nosotros queremos hacer por nuestra propia cuenta, es como cuando una rama es cortada de la vid, dice que ya no sirve porque ya se cortó, ya está aparte de la raíz que le da vida. Entonces ahora nosotros tenemos la raíz de vida en nosotros, que estamos conectados a la raíz, permanezcamos en Él, no importa cómo se mire la situación, no importa cómo se mire, qué tan mal pienses que estés, no se importa qué tan lejos estés de Dios. Tienes que reconocer de que no eres tú el que produce frutos, sino es la raíz, que es Jesús, que es la vid, y tú eres la rama que por la fe estás, por la fe de Jesús estás en el árbol correcto, donde la uva es un símbolo de vida, un símbolo de gozo, un símbolo de alegría. Y ese es el símbolo correcto, el de la vida, el que Dios quiere para nosotros, no un símbolo de muerte, un símbolo que trae destrucción, que trae culpabilidad, que trae depresión. Ese símbolo de la ley, eso es lo que crea, y ese es el arma del diablo para traer juicio contra nosotros, que verdaderamente el juicio ya fue dado a él, pero lo quiere engañarnos, pero ahora estamos conectados a la vid verdadera. Yo hace poco, ya tiene rato que uh, probé un higo, nunca había probado un higo, o yo me acuerde, y lo probé y estaba interesante el sabor. Um, es una fruta interesante, pero
a lo que del fruto del higo, del conocimiento del bien y el mal, el fruto de la vida, son temas espirituales ah, que traen profundidad, que van más allá, porque como te digo, los frutos están todavía los tenemos, pero ya las conexiones que tenían ya no, ya no existen. Ahora la conexión verdadera es Jesús. Jesús es el verdadero árbol y cada vez que tú crees en Él, te acercas a Él, permaneces en Él, vas a tener vida y vida en abundancia. Y cada vez que te quieras acercar a la ley, que quieras cumplir con Dios, que quieras ganarte puntos con Dios a través de la ley, te estás acercando al árbol que fue maldecido por Cristo, y que es maldecido por Dios. Si quieres ser un ganador o una ganadora, permanece en Cristo Jesús. Si quieres perder, si quieres sufrir, si quieres, apártate de Jesús. Y entonces queda la ley y resta nada más la ley. Y la ley condena, mata, roba, mata, destruye, que son las armas del diablo para destruir a las personas. Pero cuando te permaneces en Jesús, permaneces en la vid verdadera, que es Jesús, el fruto, y te va a hacer llevar mucho fruto. El Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Tú nada más necesitas permanecer en Él y estar en Él. Así que ese es el pensamiento del día. Te veo mañana. Dios te bendiga y mi oración es que permanezcas en Jesús y que Jesús te haga llevar mucho fruto. Bye bye.